Bueno, estamos por ver Pachamama, que estamos en la página número 6. Página número 6 de la técnica. Bueno, voy a leer. Pachamama. Pachamama, la palabra Pacha significa espacio, tiempo, universo. Y Pacha, por ejemplo, tenemos el Hanas Pacha, el Kai Pacha y el Uku Pacha. ¿Sí? Y con respecto a la palabra mama, significa mamá. Entonces vamos a poner acá. Pacha significa universo, tiempo y espacio. ¿Sí? Se considera que el tiempo está marcado por el Tata Inti y el espacio está marcado por la Tierra, por Jalpa. Y mama significa... Ahora, ¿cuál es la idea? Si bien hay una traducción al español Calliope, de Pachamama como Madre Tierra, eh, ahora vamos a ver la significación del sí. Pacha es el espacio-tiempo que incluye todo, desde que se inició el universo hasta más allá, hasta cuando se finalice el universo. O sea, es la totalidad del tiempo y del espacio. Es un concepto muy grande el de Pacha, ¿sí? Se lo utiliza, por ejemplo, cuando hablamos de Pacha, no sé si están al tanto de los conceptos de los tres mundos que tenemos nosotros. Por ejemplo, la palabra Pacha la pueden encontrar cuando hablamos de el Hanas Pacha, Pacha y el Uku Pacha. Estos tres conceptos forman justamente, se corresponden con esta idea de Pacha, de tiempo y espacio. ¿Sí? Se considera como el Hanas Pacha el tiempo o el universo de arriba. El Kai Pacha, que es nuestro tiempo, es nuestro universo, y el Uku Pacha, que es el universo de abajo. Entonces, universo de arriba, universo de abajo, perdón, universo de aquí vendría a ser de acá, de nosotros, de nuestro universo. Y el universo de abajo. Cada uno de los universos tiene su animal representante, tiene toda su visión y todo eso. Bueno, de ahí viene la palabra Pacha. Y como les decía yo, el tiempo que se va a marcar por el sol, porque es justamente el paso del sol, en realidad cómo va el planeta Tierra alrededor del sol, lo que va a marcar el paso de las horas, la lejanía y la cercanía al Tata Inti va a marcar el ciclo de las estaciones. O sea, el tiempo se va a ir marcando por eso, por las estaciones, por que va marcando el sol. Y el espacio hace referencia a Jalpa, a la Tierra. ¿Sí? Tata Inti y Jalpa. Ahora, se pone esta idea de mama porque este tiempo y espacio en particular, como ustedes vieron, tenemos Pachamama, Hanaspacho, Ucupacho, o sea, hay diferentes tipos de tiempo y espacio. ¿Sí? El Pachamama es el tiempo y espacio, y se le pone mama porque es la energía creadora. A través justamente de la complementariedad del Sol y la Tierra, se va a crear todo prácticamente. ¿Ves? Y la continuidad de la vida se da justamente a partir de la creación que tiene esta complementariedad del Sol con la Tierra
y que se representa en la Pachamama. Es una energía la Pachamama. Es una energía universal, es una energía creadora. Por eso lleva este concepto de mama, o se representa más bien con el concepto femenino de la creación. ¿Alguna duda con esto que acabamos de ver? Yo la verdad que no, porque siempre explicas bien. Bien, estamos de... Bueno, ahora sí sigo la lectura. Dice el poblador andino de la Pachamama. La ceremonia de respeto y vinculación energética profunda entre el hombre y la Pachamama es una actitud espiritual milenaria vigente del habitante lugareño del noroeste, especialmente de los pueblos indígenas asentados desde hace más de 11.000 años en los espacios geográficos, Valle, Quebrada y Puno. Muchas manifestaciones culturales de nuestras costumbres ancestrales fueron forzadas a adaptarse a los procesos culturales impuestos por la otra cultura dominante, pero la esencia cosmogónica, espiritual e identitaria está intacta y en vigencia. Entonces vamos a hablar específicamente de la ceremonia. ¿Sí? ¿Qué es la ceremonia? Una ceremonia espiritual milenaria, vigente en los pueblos indígenas. Estamos hablando de los pueblos indígenas quechua, ¿no? Después, si bien, por ejemplo, los guaraní también tienen otro tipo de ceremonia que vincula con la tierra y todo, ya es otra cosa, otra manera de ver. ¿Sí? Acá estamos haciendo cosmovisión quechua. Por eso hablamos de los pueblos indígenas quechua. Esta ceremonia es, por un lado, de respeto y de vinculación. Acuérdense que habíamos visto la palabra vinculación como unión. Una ceremonia de respeto y de vinculación. Y acá que vamos a vincular al hombre, o sea, las personas se van a vincular y se van a relacionar con la Pachamama. En cada instante de nuestro periodo existencial vivimos rodeados por los efectos cíclicos y circunstanciales de energías superiores diferentes que hacen palpitar el corazón, impulsando la vibración y circulación de las energías que irradiamos por los poros de la tierra. Los animales domésticos reconocen a su dueño por su particular color. A ver, ¿para qué hay que hablar? En cada instante de nuestro vivimos rodeados por los efectos cíclicos de energías superiores diferentes. Miren, esta idea me gusta. La Pachamama está vista como una energía superior. O sea, hay varias energías superiores. ¿Sí? La Pachamama es una energía superior que hace palpitar el corazón. Es una energía superior que hace palpitar el corazón
impulsando la vibración y la circulación de las energías que irradiamos. Miren, acá justamente acá está la idea de vida, porque dentro de la cultura andina, justamente lo que vibración, lo que caracteriza a un elemento vivo de un elemento que no vivo, es justamente la vibración que tiene ese elemento. ¿Ven? Acá estamos hablando de vibración. La Pachamama hace palpitar, o sea, la energía superior de la Pachamama hace palpitar el corazón, y este palpitar impulsa la vibración de las energías que irradiamos. Esta vibración que tiene es lo que nos caracteriza como seres vivientes, ¿no? Y esta vibración la tienen las personas, la tienen los animales, la tienen las plantas, las piedras, el río, la montaña. Por eso desde nuestra cosmovisión, todos los elementos de la naturaleza y el cosmos tienen vida porque vibran, ¿sí? Esa vibración viene impulsada por la energía superior del Pachamama. Bien. ¿Vamos hasta ahí? Sí, sí, Bien, pasemos al tema de las ofrendas. Ya lo que acabamos de ver es qué es la Pachamama. Vamos al tema de las ofrendas. Dice ofrendas. Para las ofrendas de las ceremonias dedicadas a energías superiores, diferentes al organismo humano, se selecciona un par de cada producto comestible en estado natural, a los menos manoseados y expuestos a las miradas de personas y animales. En la zona rural, en las épocas de cosecha correspondiente a los productos agrícolas, se eligen 3 mazorcas de maíz, una para el ancoso y otros 2 para la ofrenda, y un par de papas, que son guardados en algún lugar oculto en el interior de la casa. En la ciudad, los elementos necesarios para la ofrenda a la Pachamama se adquieren en el mercado. A ver, denme un segundito. Entonces, para las ofrendas, en el campo se selecciona lo primero de la cosecha. O sea, en esto primero que yo estoy empezando a cosechar, voy a seleccionar 3 mazorcas, las más bonitas, unas papitas, lo que se considera capas cocoy, los frutos virtuosos, ¿no? Que estamos entrando en la luna, capas cocoy. Y eso se guardan hasta la luna de la Pachamama, que es Chaguahuarqui, que cae más o menos en mediados de agosto. Y se realiza la ceremonia utilizando esos elementos. Esos elementos, como tienen mucha energía, se los envuelve en una tela negra para que conserve la energía y se los guarden en un lugar separado de la casa para que, pues, lo mismo, para no alterar la energía. A ver, guaguita, ¿preguntaste algo? Tengo desactivada. Sentí que alguien había preguntado algo. Digamos. sí. Así, guaguita. Por ejemplo, nosotros podemos comprar las 3 mazorcas de maíz y las 2 papas, Sí. o tenemos que cosechar, o En el caso de la ciudad, se compra en el mercado. sí. Ni modo. Entonces podemos comprarlo sin ningún problema. Sí. Sí, sí, se puede. Sí, porque si tenés vos tu huerta, lo que sí, por ejemplo, si en tu casa vos tendrías una pequeña huertita, Ajá. podés utilizar algunos de los elementos que crezcan en tu huerta para llevarlo otra vez al seno de la tierra. Buenísimo. Gracias. Ni nada. Si hay tomatito, guarda tomatito, o lo que tengas ahí en casa que crezca, eso se puede. Y después sí, el resto de las ofrendas las podés comprar en el mercado, porque hay toda una lista. Gracias. Un mercado. Entonces, 3 mazorcas de maíz, 2 papas y lo que decía que
se guardan, se cubren con una tela negra, se guardan en un tipo poco, poco, ¿cómo sería en un rincón donde no va mucha gente? ¿Cómo sería un rincón poco frecuentado? Para conservarla. Yo me acuerdo que Mamá Cusi siempre tenía, cuando tiene las cosas para hacer la ceremonia y eso, las tiene todas cubiertas en tela negra. Y no las tenés que mirar ni toquetear mucho, nada. Te retan, por experiencia. Ahora, con respecto a las tres mazorcas, este, dos mazorcas son para, dos son para el seno de la tierra y la otra es para hacer el arroz. Ok. El ancoso es como si fuera una especie de bebida. Para eso el ancoso es como una especie de bebida, inclusive se hace la lectura del ancoso. Guaguita, ¿querías preguntar algo? Sí, por ejemplo, cuando selecciona, usted dijo que seleccionaba en el mes de la cosecha, por ejemplo, ahora dijo que no. Sí, si vamos por el... Ahora, por ejemplo, no, no se hace feo, no se no se pudre, nada famoso. ¿Cómo que no? Porque ¿No? están recomendando de que se guarde, de que se puede. Yo particularmente compro el mercado Ajá. y está fresco, digamos. Ahora, no creo, vos que decís ñaña y cancha y que vos tenés por ahí, y vos sabés más de eso. Yo creo que el maíz y la tapa son cosas que... No, no se pudre porque el maíz, la mazorca, apenas se lo saca del sembradío de la chacra, se lo pone en arco, cosa que se seque bien, bien con el sol, sea lo natural. Claro. Y esto se lo saca la chala y con ello la chanita sirve para los tamales luego, ¿no? Y la mazorca se lo puede guardar en una cesta, pero en grandes cantidades. Acá nos indica que lo cubramos con un paño negro y lo pongamos en un lugar oscuro, que no le dé mucho, Claro, que no sea tan transitado y tan movido. pero capaz que después de que se lo seca, se puede guardar así. ¿Cómo? Capaz que después de secarlo se guarda así. Por eso te digo, apenas lo cosechas de la chacra, se pone en la misma chacra o en unos lugares a donde tienen tipo eras en forma de arco, o sea, todo el maíz con la chala, con su tallo y todo, y se seca por los rayos solares, o sea, lo natural, hasta que esté bien seco, no tiene que estar húmedo, bien seco y después se lo saca recién de la chala a la mazorca. Y luego eso se procede a guardar, si es que es para guardar en unas cestas grandes, anchas que el profe nos mostró. Y acá para la Pachamama nos está dando indicaciones que tenemos que cubrirle con un paño negro y llevarlo a un lugar a donde no sea tan frecuentado. Te hablo de la mazorca y de la papa. Muchos le ponen en los cántaros o en los puños que llamamos en quechua con tapa hermética y ahí se conserva. A lo sumo le sale raíces, ¿sí? Pero se trata de conservar. Una, una opción es que otra se lo pone, por decir, en el mismo suelo, pero para guardar grandes cantidades de papa. Se lo cava un pozo
pozo profundo, depende cuánto de papa quieres guardar o quieres conservar. Y se pone una capa de paja, pajita paja, luego se lo echa, primero se lo pone paja, luego la papa, y después otra vez sobre la papa otra capa de paja, y luego tierra, y así sucesivamente hasta llenar el pozo. Así se conserva de esa manera como 8 meses a 9 meses. Muchas veces hasta la próxima cosecha. Mirá vos, qué bueno. Muy buena pregunta, guaguita. Muchas gracias, ñañay. No. De esta manera se... Sí, de esa manera se conserva en grandes cantidades. En poca cantidad, como dice 2 papas, y la verdad no sé, con el pañito negro nomás yo creo, pero sí le van a salir las raíces. Y en el momento que tenemos que usarla, solamente hay que desbrotarla, o sea, sacarle las raíces y ya queda nuestra papa. Perfecto, vamos a agregar igualmente. Además, hasta agosto no es mucho tiempo que va a estar guardada después de la cosecha. Claro, sí, tampoco va a ser mucho. Hay formas de los frutos. Hasta bien, sigamos. Las circunstancias previas y el momento preciso de desarrollar la ceremonia, Pachamama, se debe actuar con sinceridad, realismo y coherencia. O sea que al momento de la ceremonia se debe actuar con, ¿qué era? Sinceridad, realismo. ¿Puedes repetir esa parte? Sí. Al momento de hacer la ceremonia se debe actuar con sinceridad, realismo y coherencia. Ahora vamos a ver por qué cada uno. Sinceridad y confianza a sí mismo y respeto a la Pachamama. Ah, bueno. Entonces, sinceridad con uno mismo. Yo por ahí noté mucho. ¿Vieron cuando se dice la mayuya, la maquella, mayuya y amazúa? Que la mayuya, que es no mentir, es sobre todo no mentirse a uno. Parece que es muy importante la sinceridad, pero sobre todo con la sinceridad de uno mismo, de lo que uno es, de lo que uno hace. Ser sincero con uno mismo. También se entiende que resta. Pero yo noto que más de una vez he leído esto, sobre todo con uno mismo. La sinceridad. Por ejemplo, de no ponerse excusas que uno hace, o no, yo no pude porque no me dieron, tal cosa, sino ser responsable y sincero con los actos que comete uno con uno mismo. Bueno, en el momento de ceremonia uno tiene que tener esa calma y esa tranquilidad, tanto en la sinceridad, porque uno es sincero y también por cómo uno actúa.
Realismo. Dice, realismo de practicidad impulsado desde la capacidad innata y la sabiduría ancestral, para elegir los elementos representativos de la ofrenda en estado natural y ubicarlos armoniosamente en el fondo del corazón de la casa, para que en la próxima ceremonia sea posible la observación lectural del estado de conservación de cada uno de los elementos que integran la ofrenda. O sea, realismo, a ver, realismo de practicidad. ¿A qué se refiere uno? Que tampoco ir uno, por ejemplo, descreyendo de la Pachamama, o sin sentir que lo que uno está haciendo. Yo así lo interpreto como realismo. Acá el IHT pone realismo de practicidad. O sea, que la práctica que uno hace sea real. Sí, una práctica real. Que yo realmente voy, me comunico con la Pachamama y realmente sé lo que estoy haciendo, entiendo lo que estoy haciendo. Esta práctica real es innata, porque ya viene con cada uno de nosotros. Nacemos con esa capacidad real que es innata, impulsada desde la sabiduría. Desde la capacidad innata de la sabiduría ancestral para saber seleccionar la ofrenda, colocarla en el seno de la tierra. Y coherencia en la interpretación de los anuncios cósmicos para comunicar a la familia los efectos favorables o desfavorables durante el ciclo cronológico de vida, sin temer a la muerte, porque morir es solo cambiar de ubicación cosmogónica y retornamos a la otra vida. Esta frase me conmueve mucho. Ya la había leído y ya se la voy a contar. Coherencia en la interpretación de los anuncios y para comunicarlo. Por ejemplo, cuando se habla de cuando se habla de coherencia, es coherencia en la interpretación de los anuncios. Porque se acuerdan que cuando se hace la ceremonia de la Pachamama, lo que se hace es leer los anuncios. ¿Sí? Estamos hablando de espiritualidad. ¿Sí? Y la espiritualidad se caracterizaba porque uno entra en una comunicación con los elementos de la naturaleza. Y uno va a entrar en un diálogo, en una comunicación. En esta comunicación se van a interpretar anuncios que hacen los elementos de la naturaleza del cosmos. Tal es el caso cuando hacemos la ceremonia del Inti Raymi, la ceremonia del sol, donde nos juntamos y donde entre todos hacemos una lectura de su anuncio de lo que va a pasar durante todo, los efectos que va a tener cosmos y la naturaleza durante el ciclo que se está reiniciando. De la misma manera, también se leen los anuncios que tiene la Pachamama, que tiene la energía superior creadora. La Pachamama va a saber
decirnos cómo viene el ambiente, cómo viene la situación, ¿sí? Por eso uno tiene que ser coherente, coherente para poder leer esos mensajes y también para poder transmitirlos, ¿sí? Si, por ejemplo, yo abro el seno de la madre tierra y un pueblo que no se absorbieron todos los elementos, eso me dice que, bueno, no está muy bien, ¿sí? O sea, eso no está bueno que pase. Si me queda, por ejemplo, de la mazorca de maíz, me quedan algunos granos y esos granos están podridos, bueno, peor todavía, significa posibilidad de, bueno, no sé si es peor, pero significa duelo y, y así, ¿sí? ¿Alguna duda con esto? No, yo no. Y les quiero grabar, compartir estas frases que después yo las voy a pegar en mi muro, pero me parece muy fuerte, que dice que morir es cambiar de ubicación cosmogónica. Es cambiar de ubicación cosmogónica, por eso no se le teme a la muerte. Sino que se ve como un proceso natural, un proceso más a la muerte, porque la muerte es la otra vida. O sea, hay una continuación de la vida a partir de la muerte. ¿Sí? Solamente que la ubicación cosmogónica ya no está en el Caipacha, pero está en el Hanapacha, por ejemplo. ¿Sí? La energía va a cambiar de lugar, de ubicación nada más. No va a desaparecer ni se va a ir. Por eso morir es cambiar de ubicación cosmogónica. Me encanta esa frase. Pasa muy bien. Denme un segundo que la voy a compartir en Facebook. Después la voy a compartir. ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí, sí. Escribe. Sí, guaguita. ¿Cuál sería la diferencia entre cosmovisión y espiritualidad? Bien. La diferencia es, mira, vamos a hacer un retroceso de todo lo que estuvimos viendo, ¿sí? Cosmovisión quechua. Cuando vos hablas de cosmovisión, por ejemplo, acá se va a hablar bueno, no. Cuando vos hablas de cosmovisión, es la visión global que se tiene del mundo. O sea, por eso están los ojos ahí, porque es la visión global que se tiene del mundo. La cosmovisión en general, ¿no? O sea, como el mundo guaraní, como los ojos guaraní ven el mundo, como los ojos quechua ven el mundo, como los ojos quechua ven el mundo es cosmovisión quechua, como los ojos guaraní ven el mundo, cosmovisión guaraní, como los occidentales ven el mundo, cosmovisión occidental. De cada pueblo tiene su propio punto de vista con respecto a la creación del mundo y por eso se sostiene que hay diferentes puntos de vista sobre el mismo mundo, porque cada pueblo tiene una visión diferente. ¿Sí? Ahora, como visión quechua es observar, escuchar, sentir, interpretar y comprender los anuncios de la naturaleza y el cosmos. Y estos anuncios vos los vas a aplicar en la convivencia de las personas con los seres vivos, con su territorio. ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplo de cosmovisión. Yo me levanto a la mañana, miro el sol y veo que, no estoy hablando de ceremonia en Tierra, ¿no? Me levanto a la mañana a mirar eso. Miro el sol y veo que los rayos del sol son todos lineales. Entonces sé que no va a llover. ¿Sí?
Y como sé que no va a llover, ¿qué voy a hacer? Voy a poner los choclos en el techo para que llueva. Entonces, ¿qué hice yo? Observé el sol. A partir de ese sentimiento que he hecho, yo interpreto y comprendo que no va a llover. Y por eso lo aplico. Pongo los choclos en el techo. Algo más sencillo de hacer todavía. Levantamos, miramos y vemos que al fondo vienen nubes oscuras. ¿Qué nos anuncian las nubes oscuras? ¿Qué anuncian las nubes oscuras? Lluvia. Lluvia. Que va a llover. Tal cual. Y si va a llover, ¿voy a colgar la ropa o no voy a colgar? ¿Voy a lavar o no voy a lavar ropa? Actualmente, si llueve, prefiero no lavar ropa. No va a tener donde colgarla, o si tengo igual capaz que quede olor a húmedo, a menos que sea emergencia, o no voy a lavar. Eso es cosmovisión que he hecho, ¿sí? La interpretación de los elementos de... Ahora, ¿qué pasa? Vamos a este. Cuando hablamos ya de espiritualidad, ¿sí? Ya hablamos de una vinculación más profunda. Ella no es únicamente observar, ya es unirme con el elemento, ¿sí? Pero de una manera comunicacional yo me voy a comunicar con este elemento del cosmos o la naturaleza. Yo me comunico cuando yo pongo los elementos de las ofrendas de la Pachamama en el seno de la tierra, para el año que viene poder leer lo que me dice, ahí hay espiritualidad porque yo me estoy comunicando con la energía superior de la Pachamama. Cuando yo hago la ceremonia del Inti Raymi, yo ahí me estoy comunicando con el sol, porque se sabe que un par de días antes de la ceremonia, yo desde el fondo de mi corazón tengo que plantearle las preguntas que yo quiero al sol. Usualmente esas preguntas son 2, 3 preguntas sinceras desde el fondo del corazón. Y se puede preguntar por temas generales y se puede preguntar por temas personales. Yo voy ese día a la ceremonia de Inti Raymi y comprendo y entiendo el mensaje, pero yo ya lo pregunté y recibo una respuesta. Es esta comunicación con el elemento del cosmos y la naturaleza que va a ser la espiritualidad. ¿Sí? Cosmovisión, observación, interpretación, comprensión de los anuncios que el sol de por sí hace. ¿Sí? La nube muestra que va a haber lluvia. El pajarito canta así, te muestra que no va a haber buena. Ahora, diferente es cuando yo ya voy y entablo un diálogo. Y de eso es el dibujo que tenemos acá. ¿Sí? Tenemos una niña que vive en su casa y que va todos los días hasta el río a buscar agua. Para llegar al río pasa por un ojito de agua. Uno de esos días que ella va y viene, vuelve a su casa, el ojito de agua ¿cómo era la expresión, ñaña? No es la picó, ¿cómo es la expresión del ojito de agua? ¿El nombre decir? No, el ojito de agua te mira, ¿cómo es? Yo como que le mara, De Mara, podría ser como que de Mara, no se me fue el término especial, lo mira feo el ojito de agua. La cuestión es que cuando la nena vuelve a su casa, vuelve toda llena de ronchitas rojas. Y ahí le dice la abuela, lo que pasa es que el ojito de agua te miró mal, te picó, no me acuerdo cómo lo especial. Yo lo escuché que la palabra mara, el ojito de agua de maró, bien.
El ojito de agua quemaró. O la hormiga quemaró, ¿ves? Sí, Ese gas era malo y quemaron. Maró. Gracias por eso. Entonces la abuela le dice, ah, lo que pasa es que el ojito de agua te maró. Hasta ahí es cosmovisión. Ahora, cuando la abuela va hacia el ojito de agua y le dice el ojito de agua, ah, mira, tu nieta pasó por acá y que bueno, le hiciste así, le hiciste así, ahí ya es espiritualidad. Ahí ya hay comunicación. Déjame un segundo. Ahí está, huevita, la respuesta. Sí, sí, gracias. Entonces, esa es la diferencia entre cosmovisión y espiritualidad. Y justamente cuando hacemos la ceremonia, estamos entrando en comunicación con la energía superior de la Pachamama. Por eso es espiritualidad quechua. La espiritualidad quechua nace justamente de la cosmovisión quechua. Y de esta observación, de esta comprensión, interpretación. Ya cuando es un ejercicio voluntario de comunicación, ya ahí entramos. Bueno, ahora estamos en la página número 7 de la cartilla. Esto dice preguntas y respuestas sobre la cartilla. Les leo cuáles van a ser las preguntas. ¿Qué significa Pachamama? ¿Qué es la Pachamama? 2, ¿cuál es su origen? 3, ¿los elementos de la naturaleza son considerados seres vivos? 4, ¿hay una ligadura entre la tierra y la fecundidad? 5, ¿cuándo la gente llama a la Pachamama? 6, ¿en qué momento le pide ayuda? Si de paso lo van pensando. Pishka, Pishka, Canchis, Canchis. ¿La tierra y los otros elementos naturales tienen alma? Pusaj Yupana. La gente, ¿cómo trata a la tierra? Hiskon Yupana. El hombre andino, ¿cómo considera a la naturaleza? Chunka Yupana. ¿Dónde ubicar el lugar para la ofrenda a la Pachamama? Chunka Ujniyo Yupana. La Pachamama le brinda muchos beneficios a quien o a quienes le dan mucha comida variada, bebidas alcohólicas, mucha coca y muchas otras cosas. Esas son las preguntas. Empecemos con Yupana. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué es la Pachamama? A ver, les leo primero. Pacha, espacio-tiempo, mama, madre, mamá, doña, señora. Pachamama, madre, espacio-tiempo. Me gusta esa definición. Madre, espacio-tiempo. Está bonita, ¿no? Madre, espacio-tiempo. Está muy linda la. Sí, me encanta porque
Si no, siempre le decimos madre tierra y es delimitar el concepto. Madre espacio-tiempo me gusta más. Pachamama, energía superior que organiza, armoniza y amalgama la ubicación y función cosmogónica cíclica, individual y colectivamente, de los habitantes en la naturaleza y el mundo. Voy a copiar tal cual. O sea, que es la Pachamama, es una energía superior. ¿Sí? ¿Qué es la Pachamama? Es una energía superior. Hay varias energías superiores. Sol, por ejemplo, tiene otra energía superior, la de los planetas. La Pachamama es una energía. Ahora viene la función. ¿Qué hace? Que organiza, armoniza y amalgama a lo que yo, disculpenme ustedes, pero quiero ver el significado de armonizar. Poner en armonía o hacer que no discuerden o se rechacen dos o más partes de un todo o dos o más cosas que deben concurrir al mismo. O sea, hacer que las cosas que tienen un mismo fin, una misma finalidad, no se rechacen, sino que se puedan unir y se puedan enlazar. Eso es armonizar. O sea que esta es una energía que hace que no nos rechacemos y que podamos unirnos. Y, pero que quiero ver, amalgamar. Unir o mezclar cosas de naturaleza contraria o distintas, usando también como pronominal. Unir o mezclar cosas de naturaleza contraria o distinta. Esa es amalgamar. Bueno, que organiza, armoniza y amalgama, ¿qué cosa? La ubicación y función la ubicación y la función pero es ubicación y función cosmogónica cíclica individual, la ubicación y función cosmogónica de los habitantes de los habitantes en la naturaleza y entonces, acá lo que yo más resalto es esto que es una energía superior.
que organiza, armoniza y amalgama la ubicación y la función de los habitantes. ¿En dónde? En la naturaleza y en el cosmos. Que organiza, armoniza y amalgama, quiere decir que todas las cosas, todos los seres que tengan alguna función en específico, se puedan unir sin rechazarse para cumplir esa función. ¿Sí? ¿Alguna duda o algo que quieran agregar a esto? Vamos a leer. Tengo que nos necesitamos por quedar sin tiempo en las salas. En serio, dice 3 minutos nada. Quedan 3 minutos nada más, así que va a ser necesario cerrar esta sala. Vamos a parar hasta acá la grabación. No, porque creo que la grabación puede seguir. Tenés. ¿Qué es la Pachamama? ¿Sí? Que sigo leyendo el texto. Después de que leamos, a ver, presten atención, así que entre todos armamos la definición. En la cultura quechua, por respeto han centrado a la necesaria e imprescindible vinculación de complementariedad dual con el Padre Sol, simbólicamente, la naturaleza es considerada madre. Y ambos nos proveen energías y alimentos necesarios para la continuidad y prolongación de la vida. Sin la luz solar, la Tierra no produciría absolutamente nada. Sin la Tierra, el Sol sería útil para los habitantes no sería útil para los habitantes de la Tierra. La Pachamama no es diosa, deidad, ni divinidad, ni santa. No bendice, no es dadora de vida, que no da vida a la Pachamama. Permite sí la continuación, pero no da la vida. No perdona, ni castiga, ni premia. No es milagrosa, no escucha ruegos, agradecimientos, permisos, promesas, ni peticiones para concretar deseos personales. Es totalmente imposible su representatividad figurativa, o sea que no se la puede representar simbólicamente ni como la imagen de una mujer, ni como la imagen de una reina, ni como la imagen de una diosa, no se la puede representar. En el norte argentino, la influencia de la religión distorsionó la esencia espiritual de la Pachamama. Por eso, la imaginación popular y creativa y la creatividad subjetiva de investigadores, escritores, estudiosos, compiladores del material cultural, la dibujan y describen su apariencia como la de una anciana indígena pobre, con polleras y ojotas, de piel renegrida y trenzas blanquecinas, o la de una bella y elegante dama rica, o la imagen de una de las vírgenes de Cartago. Pero, si la Tierra es una anciana, su capacidad energética de fertilidad y reproducción culminaron. Sería este. ¿Sí? Hasta ahí nada más. Entonces vean. Madre también armoniza los elementos de la naturaleza. Bien. Acá dice. Por su complementariedad con el Sol, se la considera madre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se considera simbólicamente al Padre como Sol. Se lo considera madre. O sea que ambos, ¿no?, proveen de energías
y alimentos esenciales para eso quiero que retengan, continuidad de la vida. No es que se da la vida ya viene anterior a la Pachamama, es anterior incluso a la madre que va a tener su hijito. O sea, no es que la madre humana da la vida a su bebé, no es que la vaca da la vida a su ternero, no es que la Pachamama da vida al fruto, o sea, la vida está en esa vibración que tienen todos los átomos del universo, ¿sí? Pero a través de qué? De que el sol le dé energía a la tierra y que la tierra produzca sus frutos, se permite la continuidad de la vida. Porque si nace algún animalito, o nace alguna persona, o nace algo, pero no hay alimento, se muere, no continúa la vida, ¿sí? Por eso se dice que da esas energías para la continuidad de la vida. La vida está dada, uno la continúa, para la continuidad y la prolongación. Podría vivir menos, y ahí se prolonga la vida. Y por eso se la dice madre, por complementariedad con nosotros. Ya estamos. ¿Quieren que pongamos esos que no premian, no dan, no es milagrosa, o eso se entiende? Yo creo que se entiende, ¿no? Sí, sí se entiende. O a lo sumo pongamos acá, no hay que interpretarla desde un punto de vista religioso. Yo más bien dijera que eso es lo más importante porque yo participé en muchas, donde estoy comiendo. Sí, está bien, está bien. De muchas, y piden, dan gracias, no sé, esas cosas siempre están. Y nadie me hizo Bueno, como agregan los ojos no castigan, no premian, no dan, no sé, nada. Solamente es la continuidad de la vida. Eso yo no sabía. Yo pensaba que, digamos, si no lo damos 20 años de comer, me castigaba. No, no. Entonces, sería muy bueno aceptar que no es así como pensamos. No, no, porque en realidad esa idea del castigo y todo eso es más bien de una visión de concepción de Dios, claro, de católicos de otras religiones. En realidad creo que todas las religiones, también la musulmana, tiene la misma idea, o sea, no sé muy bien la budista, pero bueno, sé que varias religiones tienen esta idea, pero yo te puedo asegurar que si vos te parás, ponele, vos haces un ejercicio mental, vos estás parada en un campo, ¿sí? Estás parada en un campo. Y vos en ese campo agarrás y decís, ay, Pachamama querida, que yo te amo con mi vida, mamita, dame mucha siembra, dame mucha cosecha. Y capaz que esa tierra te produce. Malinterpretó el significado cuando era el Malón de la Paz y muchos decían que, supongamos, los que estaban causando daño iban a ser castigados por la Pachamama, mientras, y era una idea incorrecta, digamos, de lo que era la cosmovisión. Ah, en las épocas históricas, decís vos, en las épocas de Malón de la Paz, de la época de la conquista del desierto. Claro, ya hace poco, ¿recuerdas? Y había muchos carteles, todo eso. Ah, sí, el tercer Malón de la Paz. El tercer, claro. Sí. Y se malinterpretaba lo que era el significado. Sí, tuvo ahí una. Lo que pasa es que es como dice la ñaña, ya es mucha gente, Malón de la Paz incluida. Y claro. Mucha gente que al momento de hacer la ceremonia le ruega, le pide, le tiene miedo, pero eso es a causa del sincretismo que se forma en nuestra visión a partir de concepciones religiosas, pero que no tienen significado práctico.
A mí lo que me va a dar una buena cosecha no es que yo le pida a la Pachamama de rodillas en el campo, sino que la riegue, que le ponga semilla. Claro, que yo trabaje la tierra, con ese respeto, con ese cuidado recíproco hacia la tierra. Eso me va a dar mi producción. Ahora, si yo tengo un campo y no lo cuido, no me va a dar producción. Así hago o no haga la ceremonia de la Pachamama. Si yo tengo un campo y lo cuido, me va a dar producción. Si haga o no haga la ceremonia de la Pachamama. El tema está en el trabajo. Por eso es que no se pide, porque, no, porque la base de nuestra alimentación y de nuestro sustento está en el trabajo, en el valor del trabajo. Depende de mí, si bien yo dependo del sol, dependo de que el sol y la tierra me continúen en la vida, yo una vez que yo tengo esa continuación asegurada, ya depende de mí misma, y mi futuro, y lo que yo como, lo que yo no como, va a depender de lo que yo haga. Que eso es una diferencia que se tiene con conceptos de religión. Es si tal, si Dios quiere, si la Virgen quiere, si Alá quiere, es como que la responsabilidad de la vida pasa para otras manos, no para las manos de uno mismo. De esta manera se pasa como me fue bien gracias a la Pachamama, o me va a ir mal porque no le puse mucha comida. Pues, se pasa como, esa es la idea. Pero bueno, eso es producto de un sincretismo de religiones, de la mezcla de nuestra espiritualidad con la religión. Diferentes tipos de religiones, ¿no? Hay católicas, cristianas, musulmanas, son otras cosmovisiones, ni mejor ni peor, otras cosmovisiones. De la misma manera que yo no voy a entrar a una iglesia y voy a cavar un pozo en el altar para hacer mi ceremonia de la Pachamama, de la misma manera se pide en algunos lugares que vos vas a hacer la ceremonia de la Pachamama y no te persine o no pide agua bendita. Pero yo ya creo que depende de cada uno, de cómo uno manifieste sus sentimientos. ¿Qué pasa, bobita? No, pero tenía que ir comunicando. Pero no se pide, no se agradece, no se ruega, no hace milagro, diga. Entonces, eso es idea de otro tipo de cosmovisión, ¿sí? De otro grupo, de otro grupo. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Ahora viene Isca y Ufana. Isca. La pregunta es, ¿cuál es su origen? Producen unos milenarios que no se me recuerdo. Muy bien. A ver, si es milenario, eso seguro, porque hace miles de años. A ver, voy a leer. Dice, el milenario hombre andino quechua, en constante observación, comprendió los efectos naturales y cósmicos, aplicó los resultados concretos en sus quehaceres cotidianos y organizó los detalles espirituales de la ceremonia de respeto y vinculación a la Pachamama. Exactamente no sabemos el tiempo de su vigencia, o sea, no sabemos de cuántos años que de forma milenaria, las personas quechua, las redes. O sea, su origen es milenario, así como dijo la guauita. Se puede decir origen milenario, también se puede decir ancestral. Ancestral hace referencia a algo que se hace hace tanto tiempo que no se puede determinar cuál es su origen. Vizca, y después viene Quinza y Ufana. Otra pregunta.
Hay una ligadura, no, los elementos de la naturaleza son considerados seres vivos. ¿Qué dicen ustedes? Creo que fueron considerados seres vivos por el tema de que se mantenían en constante vibración, ¿no? ¿Te parece? Muy bien, Guamita. Todas las cosas del universo están compuestas por átomos. ¿Sí? Átomos son cositas chiquititas que están ahí adentro nuestro. Después esos átomos forman células y ahí se crean los animales, las plantas, porque somos seres que tenemos células. Pero también las piedras tienen sus átomos, tienen su vibración. El río, el agua tiene sus átomos y vibran. El viento, el aire también tiene sus átomos y vibran. Por eso es que consideramos que todos los elementos de la naturaleza son seres. También los elementos del cosmos, por la vibración. La diferencia entre una persona viva y una persona que no está viva es el cuerpo nada más, porque la vibración sigue. La persona viva tenía su cuerpo con su vibración. La persona cuando ya no está viva, ese cuerpo se va, desciende al Ucupacha, pero la vibración se libera y queda entre el Caipacha y el Hanaspacha. Y por eso para llamar Caiquilla hacemos nuestra ceremonia de vinculación con los ayas, con los espíritus, porque esa es la vibración, sigue. ¿Sí? Todo está vivo para nosotros justamente por eso. Sí. Pues quizás por eso te digo, cuando nuestros difuntos ya no están, o nuestras personas queridas descienden y digo, después es el cuerpo que desciende al Claro. y es el espíritu, ¿o no? Claro. El cuerpo desciende al Ucupacha y el Hanaspacha queda libre entre, el cuerpo desciende al Ucupacha y el Haya, el espíritu, queda libre entre el Hanaspacha y el Caipacha, porque viste que también se hacen presentes en el Caipacha. Se pueden corporizar a veces en el Caipacha. O va caminando, ve una persona que tiene un rostro similar a un ser querido, bueno, y eso porque se corporizó en ese momento, en ese cuerpo. O hay ciertos horarios en que ciertos elementos se corporizan, ya sea una persona querida, ya sea la mulánima, ya sea un elemento que no tiene cuerpo usualmente, pero que se puede corporizar en determinadas horas del día o en determinadas fechas del ciclo. ¿Por qué? Porque tienen su vibración. Están vivos, tienen su vibración, no tienen cuerpo, pero tienen vibración. Entonces los elementos de la naturaleza son considerados así porque cada elemento tiene su vibración. Y vibración energética. ¿Se acuerdan que habíamos visto la definición de que la Pachamama justamente hace que palpite el corazón, que impulsa la vibración energética que tenemos? Eso en el caso de los seres que tenemos corazón. Próxima pregunta, Tawa y Upana. Existe una ligadura entre la Tierra y la comunidad. Pero esta no nos va a alcanzar acá. Bien. Veamos, leo acá. Dice,
Las energías que emanan de los elementos de la flora, la fauna, los fenómenos atmosféricos, los minerales y otros, coadyuvan en los procesos de embarazo o bloqueo a la capacidad reproductiva de mujeres y varones, de las hembras y machos, de animales y plantas. O sea, ¿hay una ligadura entre la Tierra y la fecundidad? Sí. Pueden ayudar o bloquear los procesos de embarazo. Ya sea la tierra, ya sea energía de la tierra, de la flora, de la fauna, de los fenómenos atmosféricos, de los minerales y otros. Inclusive si uno sabe, puede saber en qué luna embarazarse un varón o una mujer, o qué características tienen que tener para cuando engendrarlo. O sea que hay una ligadura entre la Tierra y la fecundidad, en realidad hay una ligadura entre todos los elementos de la naturaleza y el cosmos y el proceso de embarazo, tanto en personas como en animales. Bien, Pishka. ¿Cuándo la gente llama a la Pachamama? ¿Cuándo se hace la ceremonia de la Pachamama? En el mes de agosto. Generalmente nos conocemos en el mes de agosto, pero antes hasta después de agosto. No estoy tan segura la fecha. ¿Sí? Puede ser en agosto, se puede hacer antes de hacer un viaje, se puede realizar durante alguna otra ceremonia. Capaz que no se hace la ceremonia completa a la Pachamama, ¿sí? Porque en agosto se hace la ceremonia. En agosto se hace la ceremonia. Pero igualmente en todo momento, en realidad, el hombre andino se puede comunicar con la tierra. Por ejemplo, si yo tengo que hacer un viaje largo o algo así, anuncio mi presencia en el campo donde voy a estar a partir de abrir el seno de la madre tierra y dejar un poco, un poquito de cigarro. En todo momento se puede hacer. Mira, acá tenemos. Acá me precisa. Oiga, Uy, era una pregunta, quien nos pregunte. Si la Pachamama no castiga, no, por decir, no bendice, no perdona, nada, entonces, no hay, si nos hacen esta pregunta, ¿no? Y si responderíamos. Entonces no hay necesidad que hagamos o no la Pachamama. depende, si vos querés interpretar los anuncios que te va a dar la tierra, como para adaptarte mejor a lo que viene, sí. Por ejemplo, vos abrís el seno de la madre tierra y encontrás que está todo lleno de bichitos, eso significa que en esa casa se pelean mucho. Entonces, o sea, ¿cuál sería la finalidad para hacer la Pachamama? Porque acá tengo una vecina muy, bueno, es chica, no es tan chica, tampoco es tan grande. Ella dice, un año no hicimos la Pachamama.
no sabe cómo nos castigó la Pachamama. Mi papá se fue, mis hermanos todos querían, y volvimos a hacer la Pachamama. Mi papá volvió, dice, y todos estamos bien, estamos felices. Desde hoy en adelante nunca vamos a dejar de hacer la Pachamama. Así nos comentó a nosotros. ¿Sí? Y lo que pasa es que, por ejemplo, si no hicieron la Pachamama un año, debe haber sido que a veces viste que no da la energía de la casa que se Pachamama. La gente está peleada, está enemistada, o viene tensa la situación. Entonces quizás ellos no hicieron la Pachamama justamente por la situación familiar que había en ese, que se comprueba quizás con la partida del padre, o sea, si el padre se está yendo de la casa, es porque no hay algo, no había un ambiente bueno. Por eso también quizás se llega a no hacer la Pachamama. Y después hacen la Pachamama, el padre vuelve, siguen viviendo ahí, debe ser porque se ha mejorado la situación. Mismo ella dice, estamos todos felices, y de ahora en más vamos a hacer siempre. La Pachamama para mí es como un lector de la energía, o sea, la ceremonia te permite leer la energía de la casa. No te va a permitir modificarla, pero sí leerla. Si vos lees, por ejemplo, la Pachamama, porque ¿cuál es el objetivo de la Pachamama? Vos la hacés para recibir los mensajes que tiene la energía superior de la Tierra. ¿Sí? ¿Por qué querés recibir ese mensaje? Porque te puede ayudar a adaptarte mejor a lo que se viene, el ciclo que se viene. Si, por ejemplo, yo en el seno de la Tierra encuentro elementos podridos, me está anunciando lutos, duelos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Cuidarme. Cuidarme más yo, cuidar más a toda la familia, porque está anunciando un luto. Que en la Pachamama se haya anunciado luto no significa que sí o sí se va a morir alguien. Puede ser que sí, entonces hay que cuidarse. Por eso hacemos la lectura, para recibir el mensaje, para poner en práctica qué cosa, esta comunicación con la energía superior, con la madre tiempo, espacio. Pero para eso hace falta practicar bien la cosmovisión de interpretación de los elementos naturales y hace falta tener la coherencia para interpretar los mensajes. Por eso se dice que hay que ser coherente en el momento de hacer la ceremonia, porque tenés que poder interpretar esos mensajes y después transmitirlos al resto de la familia. Pues, entonces, pero casi nadie lo conoce, nadie. no, casi nadie, y te diré que es una lucha cuando vos salís de este tema, ¿eh? Claro, sí, totalmente, yo te creo, porque no, lo que sí, no tiene que hacer ninguna clase de interpretación. También hace, pide, agradece y bueno, todo eso se perdona. Y es el común ver en todas las Pachamamas. Claro, y en familias andinas. No es que es gente que vos decís, bueno, es no sé, europeo, no entiendo. No, es gente andina que tiene esa manera de hacer, bueno, se lo viene marcando la tradición familiar. Sí. Pero también es un poco consecuencia de la pérdida de nuestra cosmovisión y que empezamos a adquirir también la cosmovisión de otro grupo social que vivía en otro tiempo, que tenía otra cosmovisión. Porque la parte de la espiritualidad, la parte de la religión, ni buena ni mala, es otra visión nada más, es otra cosmovisión. Por lo que estamos haciendo es practicar nuestra cosmovisión. Ahora, esta cosmovisión se unió y se hizo un sincretismo con nuestra cosmovisión y varió las formas, varió los pedidos, los puntos de vista. Está en nosotros recuperarlos. Está en nosotros en acompañar a la mamá Cusi, a todas las pachamamas que podamos para aprender la lectura. Yo todo lo que sé, lo sé porque cada vez que la acompaño a la mamá, ella va explicando, ya me voy acordando. Eso quizás sería bueno acompañarla y anotarlo, ¿viste? Y hacer un manual de
justamente de la... ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque a lo largo de toda la historia, y eso lo vemos acá, miren, en la espiritualidad, cuando sacó el tema de espiritualidad, ¿eh? La espiritualidad se manifiesta en ceremonias colectivas, ¿eh? Bueno, no se le pide ni agradece. ¿Por qué? Porque se hace un lenguaje, hay un lenguaje lectural, uno hace una lectura, porque hay un lenguaje, ¿sí? Y este lenguaje lo desarrollaron nuestros antepasados. Como lo desarrollaron nuestros antepasados, está en nosotros aprenderlo y poder justamente interpretar. Bueno, chicas, las dejo acá porque ya mi hijito me está requiriendo. Sí, mi amor, yo estoy con vos. Un gusto haber trabajado hasta hoy. Les digo